Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de datos telco en el sector turístico. Vamos a dar unos minutillos mientras se van conectando el resto de asistentes. Vemos que sois bastantes ya en la cola para entrar, pero si nos dais 2 o 3 minutos, así hacemos que los que lleguen un pelín tarde no se pierdan la magia del principio. Javier, ¿me oyes? Si quieres vamos charlando un poquito para que nuestra audiencia no se aburra, vamos charlando un poquito acerca de la estructura que vamos a seguir en este webinar y demás cositas. Me parece muy buena propuesta. Pues el webinar, de hecho, bienvenidos a nuestra querida y amada tercera edición de los webinars. Para los que ya sois asiduos, de hecho, hay varios que es la tercera vez que asistís. Sabéis que el primero hablamos del sector energía, en el segundo hicimos una especie de masterclass, casi al estilo universitario de DataBiz, y en este tercero, como ya pone la slide ya adelantado Abdel, vamos a hablar del impacto de los datos telcos en el sector turístico. ¿Cuál va a ser la estructura? Pues primero, Abdel, como experto y product manager de FluxVision, que es una de las soluciones del grupo Orange para turismo, nos va a hacer un caso de uso de cuáles son a día de hoy las oportunidades que ofrecen los datos telco dentro del sector. Y después abriremos una mesa redonda en la cual tanto Abdel como Marco, que aquí lo tenéis presente, que es el director de BI y Business de Costa Cruceros para España y Portugal, y nos acompañará Francisco Huidobro, que está a punto de entrar, que es uno de los pesos pesados de Orange España en la digitalización del sector turismo, y lo que vamos a hacer es ir analizando en 3 verticales distintas cuál es el enfoque actual del turismo. A día de hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos llegar a hacer? En el día del mañana, si tuviésemos todas las capacidades del mundo, ¿dónde nos gustaría encontrarnos dentro del sector turístico? Y la parte más importante, que es el cómo. Cómo pasamos de este presente tan maravilloso en el que estamos viviendo a ese futuro tan precioso y maravilloso, incluso fantastibuloso, pues cómo se construye esa escalera, ya sea de caracol, de hormigón o en vertical, qué podemos ir haciendo todos y cada uno de los distintos players de este sector que tanto nos apasiona y tanto importa en España, que es casi 1/3 de la economía nacional. Qué bien. De hecho, si quieres, en lo que va llegando Fran, si quieres irte presentando, Marco, porque muchos, aunque ahora Abdel también se presentará, pero aparece haciendo una presentación preventiva. Por supuesto, Javier. Pues muchas gracias y feliz tarde a todos. Como comentabas, es decir, lo que es mi área de, digamos, de experiencia, yo soy ingeniero de formación, pero luego en realidad llevo trabajando muchos años en el sector de turismo, más cerca, como suelo decir yo, de la vida real, es decir, más cerca del mundo de las ventas y del mundo del marketing. Quería hacer pruebas, pero no sabrá cuál. Pues lo que son, digamos, nuestras responsabilidades como departamento, efectivamente, es toda la analítica relacionada con las ventas. Entonces, por un lado, la planificación, la medición de los resultados y todo relacionado con también las inversiones. Es decir, damos soporte analítico, soporte de inteligencia a nuestro equipo comercial, a nuestra fuerza de ventas, a
a nuestros embajadores y también al equipo de marketing. Es decir, somos el departamento que apoya y provee de insights a los demás. Es decir, no solo gestionamos los datos desde la perspectiva más técnica, que quizás es una parte interesante, pero no llega a ser toda la película. También nos encargamos de la segunda parte de la película, que es intentar traducir los datos, sacar conclusiones, insights, pautas, que luego se puedan, digamos, llevar a compartir con nuestros compañeros y de allí ya pues, sacar estrategias, mejorar la estrategia actual y etc. Es decir, somos un poco los que siempre ponen los peros a esto se ha hecho así, pero podría haber sido distinto, pero los números dicen qué tal. Entonces somos una fuente de curiosidad, de preguntas, no siempre de respuestas, pero desde luego que de preguntas, para que se pueda siempre tener un debate y una mejora continua en todo relacionado a los procesos de ventas. Tanto, como os decía, la parte de marketing, planificación de medios, como en la parte de optimización comercial. Incentivos, soporte a nuestra fuerza de ventas, etc. Luego, creo que con Abdel a lo mejor iremos saltando un poco en algo más de detalle, pero digamos que de momento yo creo que con esto os he dejado una primera idea de más o menos cuál es el día a día mío y de mi departamento. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante. Yo antes de empezar el panel tenía preparada una pequeña demostración para poner la audiencia en situación, para no empezar en crudo sobre cuestiones un poquito funcionales y técnicas sobre el sector turístico y los datos telco, sino una pequeña historia. Pero antes me presento, yo soy Abdel Haik, soy responsable de preventa en Business and Decision, pero también llevo productos en FluxVision. Nuestros clientes principales en FluxVision son siempre de corte turístico. Damos servicio tanto a destinos como a navieras, como a sistemas integrales de gestión del turista. Entonces, nuestro sueño es que quien quiera pueda tener la radiografía más completa del turista, entendiendo su naturaleza y las motivaciones del viaje, para intentar justamente acortar la brecha entre el que le va a vender un servicio y el turista. Ahora, hoy en día, casi hay que ir a buscarle al origen a veces. Pues como son ya y 10 y Francisco está teniendo relativos problemas técnicos, que son cosas que pasan del directo, vamos a ir comenzando primero con el caso de uso que acaba de comentar Abdel, para poder entrar en materia y entender el status quo o el estado del arte del sector, y así después podremos ir nutriendo la conversación con los 3 puntos de vista, que es el kick de la cuestión de nuestro webinar. Por un lado, turístico puro y duro, como es Marco en este caso, como es el prisma del sector desde una empresa naviera, el punto de vista de Francisco, que está en conectarse, que por lo menos con audio lo vamos a tener, del punto de vista desde los datos puros y duros, y la parte de Abdel como integrador, tanto del punto de vista de la empresa, de los datos y de la integración de toda la información y distintas capas que tenemos de por medio para poder llegar a puntos en común. Así que, Abdel, cuando quieras, puedes ir comenzando. Fenomenal. Yo lo que he intentado hacer para esta, digamos, pseudodemo que os he preparado es ponerme en la piel de Marco, imaginar que tenemos una varita mágica y que yo pueda hacer la aplicación de sus sueños sobre cruceros. Marco no lo ha visto todavía, así que va a ser un poco sorpresa. Y luego me dirás si he acertado o no he acertado. Entonces, imaginemos que tenemos un pequeño barquito de 7.000 pasajeros que viene al puerto de Málaga, que es un puerto en boga que quiere captar un montón de cruceristas y robarle cruceristas a los destinos competidores como pueden ser pues Venecia, que los ha prohibido, Barcelona, que los está regulando, un mundo complejo. Entonces, cuando llega ese barco, antes de que se baje ningún turista, nosotros ya podemos empezar a decir un montón de cosas sobre los cruceristas que han llegado a ese barco. Podemos saber, por ejemplo, la hora de llegada y la duración de la escala. Podemos saber la nacionalidad de cada pasajero. Podemos saber el origen previo y el destino que va a seguir
a esa escala en el puerto de Málaga, en este caso, y podemos saber el número de personas, segmentarlo por las 3 cosas que hemos dicho antes. Y alguien como Marco me puede preguntar, pero si eso yo lo sé. Sí, lo sabes sobre tus barcos, pero no lo sabes sobre los barcos de la competencia. Entonces, simplemente en el puerto podemos tener una comparativa a nivel de destino y a nivel de naviera de cuáles son mis datos de mi empresa y cómo me posiciono yo en un sector determinado, en una categoría, un taller determinado, respecto a mi competencia. Aquí, pues, el que esté analizando estará súper contento porque dirá, pues vamos bastante mejor que la competencia en la media de los cruceros de agosto, por ejemplo, en el puerto de Málaga. Luego, una vez se empiezan a bajar esos cruceristas del barco, vamos a empezar a hacer como un zoom hacia el destino. Vamos a ver cómo se reparten por la ciudad. Y de eso hablaremos más en el panel. Esto solo es el preludio. Nosotros podemos segmentar las ciudades en tantas zonas como deseemos, con un límite obviamente, pero podemos esquematizar la ciudad en las zonas que nos interesen y ver cómo se mueven los cruceristas cuando se bajan del barco, a qué zonas van. Esto no es obvio, porque depende mucho de la naturaleza del turista y de su nacionalidad. En una prueba de concepto que hicimos en el puerto de Valencia con estos datos, descubrimos que los alemanes iban directamente al bar, iban a la zona de bares de Valencia. En cambio, los franceses iban a ver museos antes de ir a comer. Entonces, el comportamiento del turista, nosotros ahora ya no lo estamos induciendo, lo estamos observando empíricamente. Y podemos añadir una capa de valor muy interesante acerca de esta zona, que nos puede empezar a decir cosas que antes no sabíamos de ese crucerista. ¿Cuál es el gasto medio por nacionalidad y zona? ¿Y cuánto tiempo pasa en cada zona? Esto es interesante tanto desde la lupa de la naviera como para el gestor del destino, para posicionar ciertas ofertas. Ya con esto que os he explicado, ya podemos hacer analítica avanzada sobre un montón de cosas. Si os dais cuenta, seguimos en el mundo físico. Aquí los que hayan ido al primer webinar es donde definimos cuál es el mundo físico y el mundo digital. El mundo físico es el observado sobre el comportamiento en la ciudad y el mundo digital es la traza que dejamos en Internet a través de nuestras navegaciones, de nuestras cookies, ahora que se van a prohibir sobre las no cookies. Entonces, imaginemos un futuro con esa varita mágica que yo le brindo a Marco, donde podamos cruzar el mundo físico con el mundo digital. Entendiendo el mundo digital, todo el campo del sentiment analysis, viendo qué piensan del destino, qué piensan de la naviera, incluso de las zonas que hemos dicho de ocio, de cultura que queremos analizar. ¿Cómo es el mundo sin cookie al que nos enfrentamos en el 2023 por las nuevas normativas europeas? Y si puedo incluso hacer data crunching con las etiquetas de navegación en destino, y esto ya es casi un sueño porque esto no hay ninguna solución que lo permita, y cruzar el mundo físico en el destino y el mundo digital en el origen, para tener, como decía, esa radiografía perfecta sobre el crucerista. Y una otra cosa que podríamos ver sobre ese crucerista, imaginando ese circuito y esa oferta del circuito completo, es si está yendo a las ciudades aledañas. Por ejemplo, en Málaga hay muchos que se montan en una Sprinter y van por la autopista a Granada a ver la Alhambra, o van a Córdoba a ver la Mezquita. Entonces, podemos medirlo, podemos saber cuánta gente, de qué barco está haciendo esas cosas y, sobre todo, compararlo con nuestro competidor, que no es solo la naviera diferente o el destino diferente, sino también es el turista que llega por avión o llega en coche o llega en tren. Y esto, Javier, es la pequeña demo. Si quieres, voy a parar de compartir mi pantalla y iniciamos el panel. Perfecto, comencemos. En lo que estamos a la espera de si al final Francisco Huidobro se puede conectar o no, va a ser un panel mucho más nutritivo, va a ser prácticamente como un combate de boxeo, Abdel versus Marco. Vamos a ver quién tiene más capacidad de utilizar los datos a día de hoy y quién tiene una mayor abstracción mental para soñar respecto al sector. Así que yo creo que la pregunta obvia y evidente es para ti, Marco, a la hora de comenzar, que es, a día de hoy,
para qué te sirven o cómo usas los datos en general, si son los telco en particular, obviamente mejor, para tu día a día como responsable de datos y de BI en Costa Cruceros. Sí. Bueno, déjame decir, Javier, que la sorpresa Abdel creo que está más que conseguida, porque efectivamente es la primera vez que veo junto con todos los demás la demo, y te puedo asegurar, voy de memoria, porque he visto muchas cosas y ha ido la cabeza muy rápida detrás de todas las posibles implicaciones, pero empezando por el día de hoy, Javier, que me preguntas tú, te podría comentar que ya al día de hoy, por ejemplo, a pesar de que podamos recolectar determinadas informaciones de nuestros clientes, como decía Abdel, desde la era cookieless se ha puesto un poquito más cuesta arriba todo lo que se hacía anteriormente, porque no disponemos ya de todo del mismo set de informaciones que disponíamos antes. Pero, por ejemplo, la información principal del cómo el cliente llega, en nuestro caso, al puerto de embarque, que es la origen del viaje, Abdel comentaba, esto es una información que tenéis vosotros de vuestro cliente y sería interesante la del competidor. Pues puedo decir que, por ejemplo, no tenemos esta información de nuestro cliente. Es decir, nosotros tenemos digamos, una vocación de poder ofrecer un paquete que empiece desde el domicilio de la persona hasta el crucero, y esto en un territorio como es el de España, pues implica, como el caso de Andalucía, por ejemplo, que si el barco no está en Málaga, está en Barcelona, el desplazamiento desde Andalucía hasta Barcelona, pues lo hace el cliente por sus propios medios, en tren, en avión, en coche, como considere. Pues nosotros a día de hoy no tenemos una información limpia, segmentada, que nos permita cubrir este último paso entre, digamos, las áreas que no tienen un embarque y el puerto de embarque. Entonces, simplemente la sencilla, entre comillas, información de cómo nuestro cliente llega al puerto es una información súper importante a la hora de poder luego construir una oferta que incluye pues, un tipo de servicio mucho más personalizado, pues, y sobre todo mucho más acorde a lo que son las necesidades actuales del cliente, y así pues tener un paquete mucho más completo. A día de hoy, pues como comentábamos, es decir, os he traído luego, creo que lo veremos, algunos ejemplos de cómo utilizamos datos geolocalizados en nuestro sector, y la verdad que estamos en una fase, y os diría, digamos, anterior o previa a lo que nos acaba de mostrar Abdel, en el sentido que no llegamos a poder gestionar datos real time, por lo menos datos dinámicos de cara a las informaciones del cliente. Lo que utilizamos son, digamos, una perspectiva geolocalizada de geomarketing para poder utilizar datos de nuestros clientes o datos, por ejemplo, del territorio, que eso, gracias a Abdel, pues nos permite tener, sobre todo de cara a la visualización y la toma de decisiones, pues enfrentarnos digamos, a la estrategia de una forma mucho más interesante, que no sea viendo un fichero. Esto podría ser un ejemplo, es decir, aquí no estamos yendo tan allá como nos ha mostrado Abdel, estamos en un paso anterior. Los polígonos azul claros son los que nosotros definimos catchment area, es decir, es el área de captación de una ciudad, es decir, es los que se define como el entorno donde pues, un peatón, pues una persona vive, reside, es decir, es como el área de interés dentro de la cual una tienda física puede llegar a tener un cliente. Estamos hablando del mundo físico porque, como os podéis imaginar, estamos en un mundo donde pues, la agencia de viajes tiene un rol muy importante en la comercialización del mundo cruceros. Entonces, estamos en una ciudad, hay un área en concreta, pues en esta área tiene un potencial. El potencial en este caso sería la burbuja morada. El potencial es una serie de informaciones estáticas que recabamos, pues que conseguimos a través del INE o de otras fuentes de informaciones que nos permiten definir cuál es o cuánto potencial hay. Potencial significa pues clientes que se pudieran convertir en cruceristas en el territorio que estamos considerando. Y luego, por último, pues la chincheta azul que veis es efectivamente si en aquella área la agencia de viajes que nosotros tenemos, digamos, dada de alta en nuestra base de datos, pues finalmente ha vendido, se ha convertido, ha llegado a generar una venta con nosotros. Esta es una forma muy inmediata para poder trasladar esta información, por ejemplo, a nuestro equipo
y detectar, como es el caso del círculo subrayado en rojo, áreas que se han quedado fuera, digamos, de este concepto de activación, es decir, zonas donde hay un cliente potencial, el tamaño de la burbuja nos lo dice, sabemos el área que abarca para, en el caso que hiciera falta, hacer actividades de marketing local en el territorio. Lo que falta es la chincheta azul, es decir, lo que falta es que efectivamente esta agencia se haya activado, haya convertido. Como veis, son datos estáticos, es decir, estamos utilizando las capas geográficas para poder visualizar informaciones de potencial, de ventas, desde una perspectiva un poco más, digamos, amena que no una tabla. Una tabla es difícil relacionar la geografía viendo una tabla, es difícil leyendo códigos postales en un Excel poder relacionar o encontrar patrones. Es muchísimo más fácil el mismo Excel volcarlo en una herramienta de geolocalización y así los patrones geográficos serán mucho más evidentes. Yo creo que en el siguiente caso, Abdel, si quieres lo podemos ya ir mostrando, porque así hablamos de ejemplos, de un otro ejemplo. Esto, bueno, en inglés es la que podemos definir como outlier analysis, y en castellano, si no me equivoco, es la análisis de datos atípicos. Bueno, básicamente nos viene a indicar en esta área que estamos considerando, en este caso es el País Vasco, estas serían las ventas, es decir, las ventas que se han producido, en nuestro caso nuestras, de nuestro producto, en el territorio, y lo hemos agrupado por área geográfica. ¿Qué nos dicen los colores? Bueno, primero, los colores azul y los rojos nos están enseñando outlier, es decir, áreas geográficas donde a nivel estadístico hay una relevancia hacia lo positivo o hacia lo negativo. En este caso, lo positivo, que es el rojo, es decir, allí estamos viendo áreas donde nuestras ventas son mayor que el promedio del resto de las áreas. Es decir, áreas geográficas, claramente dentro de una área geográfica hay un cliente y hay una agencia de viajes que es como el hub a través del cual nuestro cliente se convierte. Pues estas áreas en rojo son las áreas donde estadísticamente estamos teniendo resultados muy buenos o mejores que el conjunto de esta área geográfica. Y esto es súper importante porque no tiene por qué un resultado en una determinada área geográfica, como en este caso es el País Vasco, tener el mismo trend que otra área geográfica. Entonces, la perspectiva, otra vez geográfica, valga la redundancia, nos ayuda muchísimo en tener un contexto analítico que es relevante. ¿Relevante por qué? Porque yo puedo ir a un territorio, hablar en una zona concreta y tener informaciones que son relevantes para los clientes y para los resultados de aquella zona. No voy, digamos, a mezclar áreas geográficas que por otras razones podrían tener comportamientos en venta muy diferentes. Pues porque no hay un aeropuerto, porque hay un producto que no gusta en un área, gusta mucho más en otra. A nivel estadístico, es verdad que no estamos diciendo a lo mejor nada del otro mundo, pero es verdad que la posibilidad de geolocalizar esta información, sea a través del hecho que tenemos en nuestra base de datos, las agencias de viajes están geolocalizadas o nuestros clientes están geolocalizados, pues nos permite, como podemos ver de un vistazo, pues llegar a conseguir esta información añadida de pues, una relevancia estadística en el territorio. Estos son, digamos, a día de hoy, Abdel, algunos casos de cómo utilizamos datos geolocalizados para cubrir determinadas áreas del negocio. La planificación, el análisis de las ventas, entonces, pues detectar outliers, detectar zonas que están sufriendo más que otras, sufriendo la tecnología para decir donde las ventas no están todo en línea con lo esperado, digamos. Y con eso, pues, hacer campañas de marketing, activar nuestras palancas comerciales, y etc, etc. Es me imagino, comparado a lo que nos has enseñado tú al principio, Abdel, es todavía un planteamiento estático del dato geolocalizado. Sí, justo imagínate de lo que nos acabas de enseñar en el País Vasco, que tuvieses una lupa y que tú pudieses ver el comportamiento de esas personas tanto en España como en Internet. Y te voy a dar más detalle, porque ahí es donde florecen los datos telco. Podemos saber esas personas que según la agencia de viajes, ya sea por Internet o física, los ha posicionado en un código postal. Nosotros podemos comparar esa residencia teórica con la zona de actividad mayoritaria diurna y nocturna.
Normalmente tú pasas el día de lunes a viernes donde resides, donde trabajas, perdón, o estudias. Y pasas la noche donde duermes, para el 95% de la población. Luego hay gente siempre que tiene pues, los horarios invertidos. Y eso es una cosa muy importante en el Big Data. En el Big Data tenemos que hacer algoritmos lo suficientemente robustos para meter a las personas en un cubo de indicadores. Nosotros no podemos ir a preguntarles qué hacías por la noche en la Gran Vía de Madrid. No sabemos si estás trabajando, eres taxista, o si estás de fiesta y estás en una discoteca. Entonces, tenemos que deducirlo de tu comportamiento por la ciudad. Entonces, yo te podría dar esa lupa y tú podrías ver dónde trabaja esa gente y dónde duerme. Y para ello, podrías estimar su renta por cápita cruzándolo con datos de tipo abierto. Luego, si vamos a la magia del asunto, tú podrías estar escuchando de manera anonimizada las cosas que te interesan de su tráfico en Internet. Y tú has puesto bien el ejemplo de País Vasco, pero imagínate una telco multinacional, tú podrías hacer ese análisis en todos los países donde haya red de esa telco. Y esa es la gracia de trabajar en multinacionales, porque tú a ese francés que quieres captar para que haga turismo estival de la Costa del Sol, tú puedes investigar su comportamiento en Internet y a lo mejor te llevas sorpresas. Pongo un ejemplo. A lo mejor descubres que la mujer de edad media de entre 40 y 55 años en Occitania es una potencial compradora porque es la decisora de la familia y está mirando varias webs de la competencia. Entonces tú puedes impactarla a ella porque sabes que en esa temporada está buscando ofertas de cruceros y tú puedes amoldarte y impactarla justo donde pasa tiempo. Tú puedes ver si está viendo las webs de la competencia y también puedes ver qué otras aplicaciones usa. Si está mayoritariamente presente en TikTok o es un poco de más elevada edad y está en Facebook o es millennial y está en Instagram. Impactarla ahí donde esté, a la hora que esté. No esperar a que pase un milagro marketingiano y que ella encuentre tu anuncio disperso por Internet. O sea, no solo una hipersegmentación, sino es ir al momento donde va a estar esa señora, que es el potencial cliente, que seguramente esté en el sofá de su casa. Ahora que estás hablando de este usuario en tan particular, a mí me acaba de surgir una pregunta que es, yo entiendo, el turismo no solo les interesa, obviamente a Marco, vive de que haya gente que contrate cruceros, ya sea por la agencia de viaje o ya sea digitalmente, pero a alguien a quien le interesa muchísimo, de hecho, si mi cabeza no me falla, hay muchísimos pliegos de la administración pública respecto a turismo, no solo autonómicos y locales, dependiendo de, sino incluso de transversales del Instituto Nacional de Estadística y Segitur. ¿Cómo es a día de hoy esa unión o compaginación de fuerzas público-privadas a la hora de entender y fomentar? Porque al final, lo que has dicho antes, a la empresa le interesa que venga el turista porque evidentemente el dueño del bar le consume, los cruceristas pues consume cruceros, pero a la administración le interesa per se también tener el máximo flujo de turismo posible. Y como sé que los dos sois expertos en la relación público-privada, contarnos un poco de cómo se ayudan y cómo son las sinergias público-privadas. Empiezo yo, Javier, si te parece. Sí, pues en nuestro caso, Javier, voy a lo concreto sin, digamos, explayarme mucho en la parte más institucional. Es decir, nosotros tenemos lo que llamamos la Costa Crociere Foundation, es decir, tenemos un departamento, pongámoslo así para simplificar la discusión, cuyo objetivo, dentro de muchos otros, sobre todo relacionado con la sostenibilidad y el impacto digamos, del turismo en la ciudad que nos acoge, pues también tiene un objetivo que es fomentar y cuidar lo que es el entorno donde los cruceros operan, es decir, como tú comentabas, la ciudad donde llegamos, es decir, no tenemos una muy estrecha colaboración con las autoridades porque el flujo de pasajeros, entender, como decís vosotros, dónde van, en qué zonas de la ciudad, poder organizar excursiones efectivamente planificadas, de manera que lo que es la llegada del flujo de turistas a la ciudad sea lo más beneficioso para todo el mundo, tanto desde la perspectiva de la administración,
que puede tener interés en regularizarlo, en de alguna manera, pues sí, tenerlo controlado, como del mismo comercio y de las otras actividades que pueden traer provecho de este tipo de turista. Del ejemplo que nos habéis pasado es evidente, es decir, la potencialidad del poder llegar a conseguir una información como lo que nos está comentando Abdel en el caso de Málaga, es decir, saber cuando un cliente llega en puerto al desembarcar dónde está, dónde gasta su tiempo y cuál es su recorrido, abre la puerta a muchísimas informaciones que podemos llegar a compartir con las administraciones locales y estrechar aún más las relaciones. Pues bueno, parece que lo digo que parece que es, digamos, estoy parte interesada, pero para las personas que no son muy, no tienen muy a mano cómo funciona un crucero, pues dejarme solo decir que dentro de lo que es el crucero, es decir, dentro de lo que pasa a bordo de un barco, luego hay una pata muy importante, que es lo que pasa en tierra. De hecho, nosotros mismos dedicamos muchísimo enfoque a lo que llamamos excursiones, es decir, a la experiencia del cliente una vez que llega en destino. ¿Eso quiere decir? Pues quiere decir que organizamos excursiones en destino, claramente con receptivos locales, que queremos que vayan mucho más allá, es decir, queremos poder ofrecer una experiencia en tierra, no solo en mar, una experiencia en tierra al cliente que vaya mucho más allá. Y claramente esto se hace de la mano de las administraciones locales, de todos, digamos, las personas que trabajan alrededor de ello. El poder saber la nacionalidad, cuáles son las costumbres, compararlo con a lo mejor la competencia, compararlo con otro turista que llega a Málaga por avión y vemos que tiene un determinado interés en la ciudad, claramente abre la puerta a sinergias que a día de hoy pues no existen porque falta el dato. Es decir, yo creo que esto es uno de los casos más evidentes que el poder conocer qué hace el cliente una vez que desembarca, antes de volver a embarcar, pues es una información clave para esta relación público-privado entre nosotros y la administración, sea para regular el flujo, sea para mejorarlo, optimizarlo o directamente sea también para la parte más, digamos, de entertainment y de disfrute del destino en cuanto a oferta cultural. Es decir, como os decía, nosotros podemos llegar a Barcelona, bueno, pongo el ejemplo de Italia, que como habréis entendido, soy italiano y me resulta más familiar, pues podéis llegar a Savona o a Génova y pues tenemos excursiones que te llevan a hacer una experiencia pues enogastronómica en las colinas del Piemonte y hacer una cata de vino. Es decir, tenemos mucha capacidad de ofrecer, de oferta en cuanto a ocio en destino. Falta efectivamente poder añadir esta capa de información que, bueno, que nos estáis compartiendo ahora mismo, tanto nuestra como de los competidores, con este nivel, con esta calidad, la nacionalidad, rango de edades. Es decir, eso abre de verdad la posibilidad de optimizar y de segmentar muchísimo algo que a día de hoy, pues dejarme decir que no existe, porque a día de hoy solo recolectamos informaciones de las personas que han hecho la excursión, pero estamos hablando de una survey, es decir, estamos hablando de la típica pregunta, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué cambiarías? Pero esto se queda muy, muy lejos de lo que nos acabas de enseñar, Abdel. Es decir, esto estamos, digamos, en los años 80 y a lo mejor en este sentido, y lo que nos acabas de enseñar tú, Abdel, pues puede que esté en el 2020 y algo, a lo mejor. Y tú, Abdel, que estás, además tú llevas a veces la gorra privada, a veces has llevado la gorra pública, porque trabajas en todo tipo de proyectos, ¿cómo lo ves tú? Mira, justo hablando de gorras, yo como estoy totalmente de acuerdo con Marco, lo que ha dicho, voy a quitarme la de Flux Vision y voy a hablar de la de Business and Decision como integrador de datos y proveedor de servicios. Es una pesadilla. ¿Y por qué es una pesadilla? Porque estamos en el comienzo de la era de analítica Big Data de datos telco. Entonces, los early adopters compran productos que van encontrando en diferentes proveedores, pero la ley o el estándar va a tardar muchos años en llegar y siempre llega de arriba abajo. Primero es la Organización Mundial del Turismo, luego los institutos estadísticos locales y luego ya nosotros que creamos los indicadores. Entonces, cuando vas a integrar soluciones de diferentes proveedores y diferentes partners,
es una locura porque no estamos hablando de la misma metodología y muchas veces estamos comparando ni siquiera cebollas con manzanas con peras, sino peras con otra cosa, con gatos o lo que sea. Entonces, el gran reto de la colaboración público-privada para mí es la estandarización de los indicadores, tanto de sostenibilidad, que hay un mundo ahí lúgubre sobre qué contamina y qué no, que habrá que dar un enfoque sobre ello, porque nosotros podemos medirlo, cómo se mueven las personas y el impacto de huella de carbono que tienen en los destinos. También la estandarización del indicador per se. ¿Qué es un turista? O sea, no lo sabemos. Un camionero aparcado en una gasolinera durante 4 horas haciendo su parada, ¿es un turista o no? Entonces, una vez las instituciones públicas de más marco europeo lo tengan claro, nos llegará a nosotros con unos años de retraso. Entonces, lo que estamos intentando nosotros ahora es ponernos en su situación y hacer el mejor trabajo posible para que los clientes tengan unos indicadores sostenibles en el tiempo, que les valgan tanto hoy como mañana. No sé qué piensas, Marco, de esa parte de mundo heterogéneo, de cajón desastre. Totalmente, totalmente, Abdel. Creo que es decir, en el ejemplo que acabas de hacer, a día de hoy falta analítica de la que tú nos estás arrojando un poco de luz. Es decir, falta el dato presentado de esta forma. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando llegará la parte más institucional y regulada por la Unión Europea, por las instituciones, tardará tiempo y no toda la flexibilidad será la que nos imaginamos. Poder un poco, digamos, saltar directamente hacia una solución de este tipo, pues permite seguramente dar informaciones de calidad acerca de un tema súper importante, pero con una rapidez que ahora mismo no sería yo capaz de tener un plan B si no estuviese viendo lo que me estás enseñando. Es decir, si no estuviera viendo la posibilidad de recolectar cómo se desplaza en destino un cliente a través de datos telco, la verdad que me costaría mucho imaginarme otra forma para poder llegar a medir y a enseñar los resultados y los impactos, para luego poder optimizar y cada uno, digamos, empezar a hacer su trabajo. Pero la verdad que voy bastante escaso de imaginación en ese sentido porque no veo muchas alternativas. Y luego, Sí. pues, desde luego la parte más, digamos, de ese marketing, es decir, del eficientamiento o del incremento de la eficiencia de las inversiones que comentabas tú al principio, esa es otra parte súper importante. Es decir, nosotros tenemos una inversión en medios muy importantes, tanto medios offline como medios online. Trabajamos muchísimo el concepto del poder traquear por dónde pasa el cliente, el móvil, la tableta, el ordenador, luego ve nuestro spot en televisión, luego acaba en el punto de venta, luego vuelve a su casa. Y como tú comentabas al principio, desde que hemos entrado en la era cookieless, digamos que este mundo se ha complicado bastante. Y el poder tener informaciones de todo la que llamamos Customer Journey, así por ponernos un poco más filosóficos, es verdad que ahora mismo como que hemos dado un paso atrás en los últimos años por las restricciones relacionadas con el mundo cookieless. Es súper importante porque luego la eficiencia de los medios de inversión, repito, sean digitales o offline, pasa por tener que medir el resultado de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos muy obsesionados con medir una acción, medir una campaña, medir un incentivo comercial. Claramente, no sé, o sea, yo creo que, bueno, digo una obviedad, pero a lo mejor nunca ha existido, pero yo no he visto en mi época la era del poder hacer iniciativas y no medir el resultado y no estar obsesionados con qué podría cambiar para que con la misma inversión conseguir un mejor resultado. Y claro, pues eso pasa por tener acceso a una tipología de datos que es efectivamente la que nos estáis enseñando. Y todavía no hemos, digamos, destapado algo que hemos hablado anteriormente con Javier Abdel, sin saber lo que nos ibas a enseñar tú, que tiene que ver con la competencia. Es decir, cuando tú has mencionado que este crucero, lo llamemos barco, que somos un poco sensibles, es un crucero, un buque, no un barquito. Cuando llega el barquito en Málaga, pues que no sea el mío, que sea, digamos, la información de un competidor,
Yo creo que esto daría casi para otra webinar. Hemos hecho un poco spoiler con Javier antes de venir, de acudir a la webinar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna información, es decir, no existe en nuestro sector el Nielsen, es decir, no existe en nuestro sector la fuente de información compartida que nos permita saber cómo estamos, digamos, cuál es nuestro share con respecto a los de los demás. Como os podéis imaginar, para todas las personas que están un poco más involucradas en la parte de gestión de precios, gestión de incentivos y de marketing, el no saber si la acción que tú estás haciendo está llevando un retorno, porque no tienes información de lo que está pasando alrededor tuyo, es decir, tú ves tu mundo, tus números, pero no sabes si los demás están haciendo mejor que tú, pues claramente limita muchísimo tu capacidad de planificación y tu capacidad de mejora. Claro, cuando has dicho que estas informaciones podrían ser la de un barco, de otro producto, pongámoslo así, de otro competidor, pues eso abre otro abanico enorme de posibilidades, ¿vale? Porque yo, viendo la nacionalidad de las personas que desembarcan de un barco de mi competidor, puedo conseguir muchísimas informaciones para entender cuáles son los países emisores que están contribuyendo a este crucero. Yo esto lo puedo comparar con lo que pasa en mi casa y ya me hago una idea de las diferencias estratégicas que tiene mi competidor con respecto a mi empresa. Ya solo que esto es una posibilidad enorme de mejora dentro de, digamos, de la normal estrategia de comercialización de un producto. Porque nosotros no tenemos ninguna información de nuestros competidores, de clientes de nuestro competidor. Ya no te digo de ser capaces de targetizarles directamente. Lo podemos hacer con un lookalike, etc. Pero no tenemos una información de si nuestro competidor está vendiendo, cómo está vendiendo, qué tipología de cliente, a qué tipología de cliente está vendiendo. Entonces, claro, el poder contrastar nosotros con un benchmark, donde el benchmark es el mundo exterior, añade muchísimo valor, yo te diría, a todas las actividades que se hacen, digamos, en una empresa en la parte de ventas y de planificación. Sí, por wrap it up un poquito, justo lo que dices viene a colación a las problemáticas que decíamos antes de la heterogeneidad del dato y la diferencia entre un producto u otro, pero también posiciona la ventaja del early adopter. O sea, esto está claro que en 7 años lo va a tener todo el mundo. Va a formar parte de la manera tradicional del futuro, aunque sea un poco raro, todo el mundo lo va a tener y todo el mundo va a tener acceso a esa información, porque será barata y estará industrializada. Lo guay de ser el early adopter es que durante unos años vas a estar solo en ese mundo experimental y hay cosas que te van a salir bien y hay otras cosas que te van a salir un poquito menos bien. Y justo por ir cerrando el mundo indicadores, me gustaría hablar también de las limitaciones. No es todo tan bonito como parece. O sea, hay problemática en el mundo de calcular el indicador del turismo. Como os hablaba antes del camionero que no sabemos si está con su familia o con su camión, o el juerguista, porque España y Italia son países diferentes, el juerguista que pasa 7 horas en un sitio por la noche, nosotros creemos que está durmiendo, pero no está durmiendo, está bailando. Entonces, en el mundo crucero, los limitantes son otros. Por ejemplo, el gasto medio, todavía no tengo la traza única digital de una persona, eso llegará con los años. Están trabajando en ello y cómo compatibilizarla con la GDPR y la e-privacy, que es muy importante. Por ahora no existe. No puedo todavía saber quién es la persona física y quién es la persona digital. Tengo que hacerlo estadísticamente. Pero es muy potente. Con el gasto lo mismo. Yo puedo saber en esta zona, de donde están los centros comerciales de Málaga, puedo saber cuánto están gastando de media los franceses. Y yo puedo saber también que acaban de venir 4.000 franceses en un barco a las 4 de la tarde, de los cuales 2.000 están en esa zona. Pero tengo que compararlo con el gasto medio francés. Mira, voy a ponerme aquí con los franceses que están aquí y los ingleses a la derecha. O sea, yo no voy a poder saber cuál es el gasto del crucerista, que a lo mejor lo tiene todo pagado con la naviera y solo se gasta el dinero del taxi y lo tiene yo todo pagado en barco. O a lo mejor no. Eso es uno de las grandes todavía retos del mundo turismo, que es cruzar granularidades, digamos. Y también, otra cosa que me puede fallar, todavía estamos en modo investigación, este crucero que viene por aquí, me voy a ir a la que se ve el mar en grande,
este crucero que viene por aquí, coge un pilotito, pues imaginemos que antes estuvo en Valencia, ¿no? Y que hace Valencia-Málaga. Viene por la costa, entonces se va conectando a las antenas que hay por aquí, por la costa. Si para, porque tiene que parar un poquito aquí, a lo mejor yo identifico algorítmicamente que está haciendo una escala en esta ciudad, que ahora mismo no sé cuál es. Los que sois doctos en la geografía española, aquí estoy señalando, Javier. Pues a lo mejor todavía tengo ciertas limitaciones y esos datos hay que eliminarlos a mano teniendo la planificación del barco o simplemente asumir que al principio va a haber un 10-15% de desviación y usar lo que funciona y descartar lo que no está listo todavía, en un modo early adopter en tecnología punta. Vale, pues de hecho justo estaba señalando la zona de la costa tropical entre Granada, Almería y entrada como mucho el sur de Murcia y coincidencias de la vida, por problemas tecnológicos desde Alicante se nos va a conectar ahora mismo desde mi audio nuestro querido Francisco Huidobro, que sí ha estado pudiendo escuchar todo lo que habéis dicho, así que Francisco, ¿cuál es tu opinión respecto tanto al presente como al futuro del sector turismo? Pues buenas tardes a todos, espero que me podéis escuchar bien y trabajar los inconvenientes tecnológicos siempre surgen. Y bueno, el sector, la verdad es que el presente es bastante prometedor porque por lo menos sí existe el conocimiento por parte de los destinos y de las empresas que participan en el sector de que el dato hay que tratarlo, hay que adquirirlo, hay que trabajar con datos. Ya no vale simplemente tener las perspectivas de lo que sabían los sabios de la ciudad y que nos venía contando y que venía pasando siempre, porque el sector, yo creo que con el vuelo de bajo coste, las escapadas de fin de semana, la aparición de los apartamentos turísticos se ha vuelto muy líquido. Y igual que está ocurriendo en todos los otros sectores, sobre todo con la penetración digital. Y también esta concienciación por la existencia de datos está llevando a las empresas como comentaba Nordel, pues una primera de simplemente de necesito datos y quiero datos sin saber ni siquiera para que los voy a usar. Y ya los destinos y los clientes más maduros y que están viendo que ese dato efectivamente tiene que tener unas características, tiene que servir para un propósito, es muy importante. Hay datos, necesito datos, sino que problemas de resolver y que datos son los necesarios para resolver ese problema. Eso oye muy bien, Javier, ¿eh? Y también empezar a pensar que no hay un dato que lo resuelva todo. Es verdad que el dato es muy completo, también tiene sus diferencias. Y que al final, para resolver un problema, lo importante es saber qué fuentes te van a resolver ese problema o pueden aportar una parte de la solución. El tratamiento tiene que ser de esas fuentes. También, como hemos comentado antes, esta normalización en cuanto a los indicadores. Me dice la audiencia que no está pudiendo entender muy bien a Francisco, ¿eh? Las definiciones que estamos usando desde el punto de vista de la Organización Mundial de Turismo o de que son turistas, que es una excursionista, pues efectivamente ha cambiado mucho el sector y la observación de toda la población puede hacer que nos lleve a error. Y por otro lado, el hecho de que hay que tratarlo y, como comentaba, la visualización también es muy importante. Porque el entender los datos, simplemente tener tablas y más tablas en hojas Excel o en cualquier otro formato, pues realmente ayuda muy poco. Puede crear bola que hace indicación y desde nuestra experiencia, el saber entender cómo vas a consumir estos datos, los consumir qué perfil tiene y qué respuesta quiere para su problema, pues el contar con visualizaciones geográficas o con series temporales, bien sean tabulares o de líneas, o una combinación de ambas, el poder comparar periodos, evoluciones. Hay que tener mucha flexibilidad en esa visualización y tampoco tener que darnos en una específicamente que sepa para todo, porque es nuevo. Lo mismo que con los datos, una única visualización no. Javier, te he parado porque me dicen que no se puede escuchar muy bien a Francisco, ¿vale? Gracias, Francisco, y siento que no hayas podido colaborar. Francisco Huidobro es el director de servicios digitales de Orange y experto en soluciones turísticas y que está desarrollando una aplicación muy chula, que podríamos hablar en otro foro, sobre soluciones cookieless.
que están muy en boga últimamente. Pero bueno, lo hemos intentado, se ha oído al principio un poquito y luego no se ha oído muy bien. Javier, te doy paso para Si ir queréis, cerrando. voy a haceros una última pregunta, ¿vale? Antes de terminar, que es, todos sabemos que en cualquier proyecto, sea cual sea el sector y demás, hay tres limitantes muy claros: tiempo, dinero y tecnología. Durante un momento, además, en breves quiero que empecemos con la ronda de preguntas abiertas. Solo quiero que me digáis cuál sería, si no tuvieseis el limitante ni tecnológico, ni económico, ni del espacio-tiempo, cuál sería el caso de uso que os gustaría que en 2028, 2032 o 33, sector turístico España, pudiésemos vivir. Vamos a darle primero pie a Marco. Vale, si yo empiezo yo, gracias, Javier. Pues si yo empiezo por mi zona de confort, Javier, es decir, como sé la parte de ventas y como os he comentado, me gustan los gráficos y me gustan los números, pero lo más importante es intentar darle un utilizo en la parte de, digamos, en la que yo defino la vida real. Así que de cara al 2030, futuro, me gustaría muchísimo poder cerrar, digamos, el círculo entre el mundo digital y el mundo físico en lo que se refiere a la Customer Journey. Es decir, a día de hoy nos falta todavía tener muy claro lo que hacemos en un medio, qué impacto tiene en otro medio, qué impacto tiene en la canal de distribución y finalmente qué impacto tiene la conversión del cliente hasta, digamos, convertirse en una venta. Es verdad que hay modos, hay modelos econométricos, hay formas que actualmente estamos utilizando, no es que estemos ciegos y que invirtamos así a la ciega, pero es verdad que nos falta tener una única gran visión holística de todo el proceso del cliente. No tenemos una dashboard, un informe, una herramienta que nos permita efectivamente decir, este cliente ha pasado de aquí, aquí, hasta finalmente acudir a la agencia de la esquina aquí en Zurbano y finalmente comprar un crucero. Esto sería el sueño. ¿Por qué? Porque finalmente podríamos dedicar de verdad la segmentación, todos los esfuerzos que hacemos en marketing y la parte, digamos, también de presentación de producto, pues podríamos dedicar todavía los esfuerzos donde más son relevantes y al mismo tiempo pues dar un contenido aún más relevante al cliente. Es decir, así que por mi parte, Javier, si pudiéramos cerrar el journey de un cliente juntando el mundo digital con el mundo físico, me refiero a la agencia de viajes, pero se podría extrapolar el ejemplo a otro tipo de negocio, es decir, al mundo de retail, es decir, la persona física que cruza una agencia de viajes, poder detectar que esta persona de viaje que ha cruzado un punto de venta, pues viene de haber visto pues, un anuncio, viene de haber participado a un evento, y etc. Es decir, llegar a tener las informaciones del comportamiento del cliente antes de la venta. Es decir, antes de que se convierta en una venta. Es decir, todavía no he llegado al cliente que luego se sube en un barco y llega al destino y pasa todo lo que podría pasar, me imagino, con lo que nos acaba de enseñar Abdal. Pero si me quedo simplemente en la primera parte, Javier, esto sería, digamos, el objetivo y dónde queremos llegar. Poder optimizar todas las palancas de marketing y comerciales, tuviendo un poco más de claridad acerca de cuánto vale o cuánto contribuye en cada momento de la venta la palanca que ha activado. Trabajamos en muchos niveles, incentivos, marketing, de distintas formas, en distintos medios, con muchísima inversión de tiempo y de dinero. Nos falta tener, digamos, una idea un poco más definida de cuál ha sido la contribución de cada uno de estos elementos en el resultado final, que bueno, en este caso es la venta, pero podría ser la conversión, digamos. Llamámoslo conversión y a lo mejor hablamos de un idioma un poco más común, que no sea simplemente la venta. Maravilloso. Y Abdel, porque además Abdel es verdad que está aquí como experto en FluxVision, como experto en Business and Decision, pero además, si el turista promedio viaja X horas o recorre X países
a lo largo de su año de vida, Abdel es una persona que literalmente, si no le ha dado la vuelta al mundo, es porque hay zonas del Polo Norte y del Polo Sur que no tienen todavía transporte público. En cuanto los tengan, Abdel va a llegar. Con lo cual, Abdel, ¿cuál es tu parte de sueño del futuro? Además, me puedes hacer una mezcla de usuario y profesional. Pues mira, justo parece que me lo has puesto en bandeja y que lo hayamos arreglado tú y yo antes, pero iba a contestar como turista, porque me voy de vacaciones ya en muy pocas semanas y yo como turista lo que quiero es la mejor experiencia posible. Entonces, para ello, y soy una persona muy recelosa de mis datos, o sea, como la mayoría de nosotros, no me gusta que me traqueen, pero claro, este tipo de soluciones, como son GDPR compliance, no traquean a nadie, generan indicadores agregados para entender los perfiles mayoritarios del turista. Justamente el martes estábamos en un think tank de cómo darle la vuelta a un problema y a una compañera francesa de Bretaña se le ocurrió justo dar el servicio contrario, recomendar donde no había nadie, porque a ella lo que le gustaba era ir a un sitio bonito donde no hubiese absolutamente nadie, que es todo lo contrario a Málaga cuando llega un crucero con 7.000 alemanes. Entonces, teniendo la radiografía, que me parece que es una de las palabras claves de la sesión de hoy, tanto la institución pública como gestor de destino puede ayudar a garantizar que mi experiencia como turista va a ser mejor, por sostenibilidad, por normativa, por todo, y el proveedor me va a encontrar y me va a ofrecer las cosas que a mí me gustan. Entonces voy a tener las vacaciones de mi vida más baratas y mucho más a la vuelta de la esquina, aquí en el móvil, sin tener que ir a buscarlas a la agencia de viajes. Entonces, para mí esa es la aplicación que me encantaría tener en 2028. El Customer Journey de principio a final del cliente. Perfecto, pues como ya prácticamente hemos cubierto la hora, vamos a empezar con la ronda de preguntas, entonces vaya a ser que nos hagan preguntas excesivamente incómodas, con lo cual, como todavía estamos en el momento fantastibuloso del discurso, agradeceros a los dos vuestra participación y aunque ya tenemos alguna pregunta por aquí, si queréis ir poniéndolas, ahora se las iré compartiendo a nuestros queridos panelistas. A ver, en lo que vais escribiendo voy a pasar la primera pregunta. Yo creo que va para Abdel, pero puede ser para cualquiera de los dos. Pone que cómo se puede garantizar la seguridad de los datos en todo el proceso. Vale. Voy a hablar de FluxVision, pero normalmente todos los productos de Orange, por extensión, son iguales. Hay dos normativas muy importantes, y voy a ser breve, en la privacidad de datos. La obligatoria, que es la GDPR, y la recomendable, que es la iPrivacy. Nosotros cumplimos las dos y anonimizamos de manera unívoca. O sea, cuando el dato sale de la antena a la que tú te conectas, ya tu identidad está anonimizada. Es una identidad no trazable de la otra manera. Luego, cuando agregamos, cuando contamos ya 25 alemanes de entre 30 y 40 años, ya borramos el resto de los móviles. Y solo sabemos que hay un cubo de indicadores relleno de 25 alemanes, que mañana, en vez de 25, serán 28. Es un proceso bastante complejo, pero prefiero dejarlo así, en indicadores que se van produciendo y se anonimizan de manera unívoca, porque si no, eso daría para 2 horas. Maravilloso. De hecho, la segunda pregunta no es una pregunta, es una afirmación, que es que el punto que había señalado, yo decía costa tropical granadino almeriense, pues no específicamente nos comentan aquí en directo que es Cabo de Gata, con lo cual, Abdel, deberías de volver a presentarte a geografía como tal. Y justo hay una pregunta muy interesante justo debajo de la de Cabo de Gata, de la afirmación, que ya hemos aprendido algo nuevo, aparte de los datos, podemos irnos a dormir, que es si la trazabilidad es igual independientemente de la geografía. O sea, entiendo que es irrelevante el criterio geográfico a la hora de aplicar cualquiera de las soluciones, tanto que habéis estado enfocando Marco como Abdel. Trazabilidad geográfica, perdón, pues repetir la pregunta, comodín. Lo que estoy entendiendo de la pregunta es que si el criterio geográfico es relevante o si tenemos la misma capacidad de tener la información de los consumidores o del usuario o del potencial usuario independientemente de la zona. Si es igual de fácil acceder, pues yo entiendo que Barcelona, ciudad prioritaria a la hora de hablar de port, pues desde administración pública, privada y demás, tengo muchísimas variables de datos, pero el turismo en Teruel también existe. De hecho, han creado un partido, ¿no? Teruel existe. ¿Tengo la misma capacidad siendo irrelevante la variable geográfica?
Sí, todo se trata del volumen de turistas. Obviamente, si recibes menos de 1000 personas al mes, no eres un destino turístico. Eres un potencial destino turístico. Pero para nosotros la agregación mínima que usamos es de 25, que es la que decía en el cubo. Y a partir de ahí, donde haya cobertura, existe este tipo de datos. Y hay cobertura en el 97% del territorio español. Obviamente, si estás haciendo un trek en el Annapurna, pues difícil es segmentarte en origen. Pero cuando bajes al hostel, ahí te estamos esperando. Esto. Maravilloso. De hecho, aquí hay una pregunta que entiendo que es más del usuario, que es ¿cómo se puede mejorar la experiencia del usuario? Marco, yo creo que se refiere al usuario del crucero, ¿no? Sí, Claro, sí, yo entiendo estaba, que es al perdón, turista. os estaba escuchando. Sí, bueno, yo desde la perspectiva de la naviera, yo creo que la posibilidad de compartir esta información con las instituciones locales ya de por sí arroja unas ventajas enormes porque, como os podéis imaginar, por los números, pero en general por la operativa, pues que sean miles, 1500, 500 o el número que fuese de pasajeros, pues es muchísimo más fácil trabajar con información organizada, es decir, los picos o las semanas donde hay muchísimas más personas que las semanas anteriores son de difícil gestión porque no es fácil organizar o tener cambios muy repentinos de números dentro de una organización. Así que en realidad el poder tener esta información nos ayudaría muchísimo la naviera a planificar todo lo que es la parte de operaciones, desembarque, el embarque, digamos, el servicio que prestamos con la autoridad portual dentro de la misma terminal, para las personas que nunca han, digamos, visto, pero la terminal, es decir, la terminal de Barcelona, pues se podría parecer en todo a una terminal de aeropuerto, es decir, es muy parecida a la terminal de Barcelona a lo que es un aeropuerto en cuanto a controles de seguridad, de check-in, facturación, dejar las maletas, de subir la maleta al barco. Entonces, toda esta parte, digamos, logística de operaciones, si se puede trabajar con informaciones actualizadas de antemano, de nacionalidad, de números y de horarios, es una información súper útil a la naviera para mejorar nuestra capacidad de organización y de operaciones, entonces, y al mismo tiempo, pues el poderlo compartir con las instituciones privadas, pues también, porque luego en cuanto se refiere a transporte público, autobuses, las excursiones, es decir, lo que es el flujo de desembarque al destino, también podría ser llegar mucho más organizado de lo que actualmente está, simplemente por poder compartir informaciones entre, digamos, los operadores y los receptivos de la zona. Esto en cuanto, digamos, a la parte más estrictamente de experiencia de usuario logística. Luego podríamos llegar hasta hablar de, muchas gracias Abdel, de pues una experiencia del usuario en cuanto al contenido que yo le facilito. Como comentábamos, tenemos muchísima oferta en destino, es decir, tenemos muchísimas excursiones disponibles cuando se llega al destino. Pues no me gusta mucho machacar mi cliente con miles de propuestas, de las cuales algunas podría ser no relevante por el cliente. Es decir, el ejemplo que siempre hacemos, podemos tener excursiones desde un codo en el desierto, a lo mejor más dirigida a un público un poco más joven, porque son excursiones dinámicas, a excursiones mucho más de cultura, excursiones más a lo mejor para una pareja, es decir, hay un abanico muy amplio de una oferta cultural, como es la oferta cultural y de ocio de cualquier destino. El poder de antemano segmentar esta información nos facilitaría muchísimo la experiencia porque al cliente ya iremos con una oferta mucho más acorde a lo que es su perfil. Maravilloso. De hecho, aquí la última pregunta, que más que una pregunta es una afirmación, un punto jocosa, pero nos viene muy bien para hacer el punto final. Marco, tú no lo sabes, pero en el resto de webinars siempre la última slide o el final de la presentación, siempre comentábamos que al resto de personas que hubiesen asistido a nuestro webinar, nosotros trabajamos en base a workshop para entender y detectar necesidades. Y yo creo que uno de los usuarios que ya han venido anteriormente ha puesto que si además del workshop obvio evidente que no hemos comentado, si a los asistentes se iban a llevar un descuento de Costa Cruceros para su próximo viaje, con lo cual esto lo dejo totalmente en tu elección, Marco, tú decides.
me parece más que acertada la pregunta y la respuesta será lo igual de acertada, Javier. Así que con que me dejáis la capacidad de recolectar la información y los contactos de las personas que están interesadas, pues contad con ello. Lo que es un win-to-win. Aunque sea por haber aguantado la chapa, así que... Nada. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Abdel. Francisco, por si lo acabas escuchando en diferido, aunque solo te hayas podido conectar 2 minutos, a ti también, evidentemente, a todos los que había asistido, y espero que nos veamos en la siguiente, que será la 4ª edición de estos webinars de Business and Decisions, sectores transversales por el mundo. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. A todos.